¿Qué haces cuando todo lo que creías estable se desmorona frente a tus ojos? Cuando los planes se rompen, los caminos se cierran y la vida parece quitarte el suelo. Hay momentos en los que la fe se tambalea, en los que el alma grita, ya no puedo más. Pero justo ahí, en ese abismo de incertidumbre, es donde la fe deja de ser una palabra y se convierte en tu única forma de seguir de pie. Recuerdo a una mujer que, en cuestión de semanas, vio cómo su mundo se venía abajo. Perdió su empleo después de más de 10 años en la misma empresa y casi al mismo tiempo recibió una noticia devastadora. Su madre estaba gravemente enferma. Ella me decía, sentía que la vida me estaba castigando, que todo se estaba derrumbando a la vez. Durante días se levantaba sin rumbo. No tenía fuerzas para orar, ni palabras para pedir ayuda. Todo lo que antes le daba seguridad, su rutina, su trabajo, su estabilidad, había desaparecido. Y sin embargo, en medio de ese silencio doloroso, algo comenzó a cambiar. Una mañana, mientras acompañaba a su madre en el hospital, vio por la ventana cómo el sol comenzaba a salir. Era un amanecer común, pero ella sintió que el universo le hablaba con un susurro. «Todavía estás aquí». Fue un instante breve, pero suficiente para recordarle que incluso en medio del caos, la vida seguía respirando. No fue una transformación inmediata. Tuvo días de lágrimas, de dudas, de enojo, pero también empezó a notar pequeñas señales, una llamada inesperada de apoyo, un médico amable, una entrevista de trabajo que llegó cuando ya no esperaba nada, y entendió algo que cambió su manera de ver la fe. La fe no siempre grita, a veces apenas susurra, y si logras hacer silencio dentro de ti, puedes escucharla. Porque cuando todo parece derrumbarse, no se trata de mantenerte firme por fuera, sino de mantener encendida, aunque sea una chispa, dentro del alma. Esa pequeña luz, con el tiempo, puede volver a iluminarlo todo. Cuando estamos en crisis, la mente se convierte en un escenario de tormentas. Aparecen pensamientos que se repiten una y otra vez. Esto nunca va a mejorar. Nada volverá a ser igual. No hay salida. Y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a creer en esas voces. Ese diálogo interno, lleno de miedo, culpa o desesperanza, es el que apaga la luz interior mucho antes de que la vida misma se estabilice. La mente teme perder el control, por eso inventa historias para protegernos del dolor, pero esas historias casi siempre son el peor guión posible, y cuando las creemos, dejamos de mirar hacia adelante. Ahí es donde la fe se vuelve esencial. No como una idea abstracta o una frase bonita, sino como una energía viva que nos permite seguir respirando cuando todo parece hundirse. La fe, sea espiritual, personal o simplemente confianza en la vida, funciona como una lámpara en la oscuridad. No quita la noche, pero te da lo suficiente para dar el siguiente paso. Esa pequeña luz no cambia el paisaje, pero te recuerda que no estás perdido, que todavía hay un camino, aunque no puedas verlo por completo. Y lo más curioso es que la fe no se impone, se cultiva en silencio. A veces nace de un suspiro, de una conversación, de una lágrima que se convierte en oración. Es ese instante en el que decides creer que algo dentro de ti puede sostenerte, incluso cuando el mundo parece no hacerlo. Porque la fe no es negar el dolor, sino atravesarlo con la certeza de que no será eterno. La esperanza es la respuesta del alma que, aún en la oscuridad, sigue diciendo, voy a intentarlo una vez más. Piensa un momento. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que no había salida, que todo se te escapaba de las manos, y aún así, de alguna manera, lograste avanzar? Tal vez fue una pérdida, una ruptura, una enfermedad o un silencio que dolía más que las palabras. Y sin embargo, aquí estás, escuchando esto, respirando, viviendo. Eso significa que incluso en tus tormentas pasadas hubo algo, una fuerza, una chispa, una voz dentro de ti que no te permitió rendirte del todo. A veces olvidamos que hemos sobrevivido a días que pensábamos imposibles. Nos acostumbramos tanto al dolor que creemos que define quiénes somos, pero no es así. El sufrimiento puede visitarte, sí, pero no vino a quedarse. Y cada vez que te levantas, aunque sea despacio, estás demostrando que hay algo en ti más grande que cualquier caída. Pregúntate,
¿Por qué dudar de que esta vez también podrás atravesarlo? Si antes, sin saber cómo, encontraste fuerzas, ¿qué te hace pensar que esa fortaleza ya no vive en ti? Tal vez solo está dormida esperando que la llames por su nombre. Recuerda, la fe no se mide por cuán firmemente crees cuando todo va bien, sino por tu capacidad de seguir creyendo cuando todo parece perder sentido. Y si hoy estás de pie, incluso con el corazón cansado, eso ya es una forma de fe. No necesitas tener todas las respuestas, solo dar un paso más, porque la esperanza no siempre grita, a veces simplemente susurra dentro de ti. Todavía puedo. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis, decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y él no solo lo dijo, lo vivió. En medio del horror más profundo rodeado de muerte, hambre y desesperanza, Frankl descubrió algo que cambió para siempre su manera de entender la existencia. El ser humano puede perderlo todo, menos la libertad interior de decidir cómo enfrentar lo que vive. En los campos de concentración, vio a muchos perder la vida mucho antes de morir físicamente. Personas que, al perder la esperanza, se rendían en silencio. Pero también vio a otros, pocos pero firmes, que encontraban un motivo por pequeño que fuera para seguir respirando un día más. El recuerdo de un ser amado, la posibilidad de escribir un libro, o simplemente la creencia de que el dolor tenía un propósito que aún no podían comprender. Frankl eligió eso. Eligió creer que su sufrimiento podía transformarse en sentido. Mientras muchos se hundían en la oscuridad, él se aferró a la idea de que la vida, incluso en su forma más cruel, seguía teniendo un valor. Y fue esa fe silenciosa la que lo mantuvo vivo. Años después, al contar su historia, Frankl no hablaba de resistencia física, sino espiritual. Decía que la esperanza no elimina el dolor, pero lo convierte en un puente hacia algo más grande. Y esa enseñanza sigue siendo verdad hoy. No elegimos lo que nos ocurre, pero sí elegimos cómo responder, porque incluso en medio del sufrimiento más profundo, existe una pequeña chispa que nos recuerda que no todo está perdido. Esa chispa es la fe. Y cuando decides protegerla, aunque sea con un hilo de aliento, la oscuridad deja de tener la última palabra. Sostener la fe no significa negar el dolor, ni cerrar los ojos ante lo que duele. Significa reconocerlo, abrazarlo con humildad, y aún así, elegir creer que no será el final de tu historia, porque la fe no se trata de entenderlo todo, sino de confiar incluso cuando nada parece tener sentido. Cuando la vida se quiebra, la mente busca respuestas inmediatas. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Pero la fe no responde con lógica, responde con presencia. Es esa voz que susurra, aún estás aquí, y eso significa que todavía hay un propósito esperándote. Sostener la fe es resistir sin endurecer el corazón, es permitirte llorar y al mismo tiempo mantener encendida una pequeña llama de esperanza. Y para mantenerla viva, necesitas cuidar el alma. Aférrate a pequeños rituales que te devuelvan el centro. Una oración, aunque solo sea un suspiro. Escribir lo que sientes, para que el dolor encuentre salida y no se convierta en peso. Meditar o caminar en silencio, dejando que el aire te recuerde que sigues respirando. Rodéate de personas que te inspiren calma, que te recuerden que no estás solo. Habla con quienes te entienden, incluso si es con alguien que solo escuche en silencio. A veces compartir el dolor es una forma de empezar a sanar, y cuando sientas que no puedes más, repite despacio, con la convicción de quien siembra esperanza. Esto también pasará. Porque todo pasa. Las tormentas no duran para siempre, y el amanecer siempre llega, aunque tarde en aparecer. La esperanza no es ingenuidad, es valentía pura. Es creer una vez más que la vida puede reconstruirse, que dentro de ti hay una fuerza que no se rinde, y cada vez que eliges creer, incluso temblando, estás diciendo al universo, aún no he terminado. Recuerda, incluso cuando todo parece derrumbarse, siempre hay algo en pie dentro de ti. Tal vez se vea pequeño, tal vez apenas brille, pero esa chispa sigue viva. Esa es tu fe. Y no necesita ser grande para sostenerte, basta con que no se apague. Porque incluso en la noche más oscura,
La fe se convierte en una guía silenciosa. A veces no te muestra el destino, solo el siguiente paso. Y eso es suficiente para seguir avanzando. Permítete sentir el cansancio, la tristeza, el miedo. No los niegues, abrázalos, porque en esa vulnerabilidad también hay una forma de fortaleza. La fe no consiste en no caer, sino en levantarte sabiendo que cada caída te enseña algo. Y cuando logras ver la vida desde ese lugar, todo empieza a tener un sentido diferente. Cree en ti, incluso si hoy dudas. Cree en la vida, incluso si no entiendes su plan. Y cree en ese poder invisible que, de alguna manera, te ha traído hasta aquí, una vez más, a escuchar justo lo que necesitabas oír. Porque no importa cuántas veces la vida te haya empujado al borde, dentro de ti hay algo que no se rinde, algo que sigue buscando la luz. Esa fuerza es tu alma recordándote que lo imposible también puede transformarse. Si este mensaje te dio un poco de calma, suscríbete a Pausa Viva y compártelo con alguien que esté pasando un momento difícil. Quizás esas palabras se conviertan en la chispa de esperanza que tanto necesita para volver a creer. Y nunca olvides, aunque todo cambie afuera, la luz interior siempre puede volver a encenderse dentro de ti.